Cuando dicen que el tiempo vuela, solo se aplica cuando mi vida es feliz y sin problemas. Siento que apenas ayer fue el lunes, pero ahora me despierto y me doy cuenta de que es viernes. Eso significa que es el último día que Mai trabaja aquí, y el último día que podré ir a la oficina en coche con él. Intento sacudirme la somnolencia, me doy una ducha y me visto. Después, bajo al vestíbulo y espero a que Mai me recoja. A la misma hora que todos los días, Mai aparca su BMW delante de mi edificio. Abro la puerta, Mai con su uniforme universitario me saluda con una suave sonrisa. Como siempre, se inclina para ponerme el cinturón de seguridad y yo me limito a mirar su hermoso rostro, respirando lentamente mientras lo hace. A partir de ahora, no volveré a verlo en la oficina. Al recordar el primer día que nos conocimos, aún no puedo creer que el joven que se ofreció a llevarme a casa ese día sea mi novio 4 meses después. No, ni siquiera puedo creer que yo le gustara en primer lugar. ¿Qué es lo que tengo? Un beso en la mejilla me atrapa desprevenido. ¿Por qué me miras?, pregunta Mike con una sonrisa, sin apartarse, aunque ya me ha puesto el cinturón de seguridad. No te estoy mirando, te lo has imaginado. Aparto la mirada. El calor de sus labios aún persiste en mi mejilla y hace que arda como el fuego. Eso es demasiado para soportar. Ya ha pasado una semana. Debería haberme acostumbrado a que tengamos más contacto físico. Si hay gente alrededor, Mai me toca los hombros o me rodea con sus brazos. Pero cuando estamos solos siempre encuentra la oportunidad de besar mi mejilla. Al principio no podía acostumbrarme, y aunque ahora estoy mucho más relajado, todavía me da vergüenza. Sigo siendo tan tímido como antes. ¡Rayos! Mentir es algo malo. Él estrecha los ojos viendo a través de mis mentiras. Hago como si no supiera de qué está hablando y miro al cielo. Eso le da a Mai otra oportunidad de robarme un gran beso en la mejilla. Oye, ¿qué estás haciendo? Castigándote, me mentiste. Sonríe satisfecho al verme todo rojo. Alejo su cara, pero me agarra la mano y me besa en la palma. Tu mano es tan suave, dice despreocupadamente. Rápidamente evito su mirada y cambio de tema. Date prisa, nos vamos a quedar atrapados en el tráfico. Tartamudeo. Mai se ríe de mí y se aleja, para luego conducir hasta la oficina. Otra personalidad que Mai me ha ocultado es que le gusta burlarse de la gente. Cuanto más tímido me ve, más me fastidia. Me prometo a mí mismo que algún día seré lo suficientemente fuerte como para que no pueda burlarse de mí. Pero teniendo en cuenta lo de hace un momento, ese camino es todavía muy largo. ¿Es tu último día de prácticas? ¿Cómo te sientes?, pregunto, mientras estamos en la carretera. Bastante asustado, pero me alegro de que todo haya ido bien. Nadie va a llenar mi botella ahora que te vas. Finjo suspirar con tristeza. Mai me mira antes de responder medio en serio. Entonces, ¿debo encontrar el camino de vuelta rápidamente? Parpadeo rápidamente. ¿Volver a dónde? Estoy considerando si debería solicitar un trabajo en tu empresa, dice. Lo miro confundido. ¿Quieres hacerlo? Creo que deberías intentar solicitar trabajo en otras empresas primero. ¿No me quieres aquí? No, no es así. Para mí tienes mucho potencial. Si estás en una empresa más grande, tendrás más posibilidades de crecer. Además, alguien me dijo que las personas de la misma familia no deberían estar en la misma empresa. Imagínate si uno se va a la quiebra. Le explico. No quiero que lo malinterprete y piense que no lo quiero cerca. Como su pareja, por supuesto quiero trabajar en el mismo sitio que mi novio, pero como un superior con experiencia, sé que estar en una gran empresa lleva a mayores oportunidades en el futuro. Me alegro que me veas como tu familia ahora. Mai me mira, esos ojos marrones vuelven a brillar. No me digas que, después de todo lo que he dicho, solo se ha centrado en esa frase. Bueno, todavía quiero que sea tu decisión. Si eliges algo, estoy seguro de que lo pensarás muy bien primero. Digo. Mai sonríe de inmediato. Gracias. Todavía faltan un par de meses para que se gradúe, así que aún hay tiempo para pensar. No sé cuál será su decisión final,
pero como novio y empleado experimentado, me quedaré a su lado mostrándole mi mayor apoyo. Tener un novio mayor es bonito, ¿verdad? Sonrío para mis adentros. El último día de trabajo de Mai transcurrió sin problemas. Le hice un regalo de despedida. Le encargué diseñar un nuevo banner para la página web de la empresa. Buzz tiene fama de pedirnos repetidamente que arreglemos nuestro trabajo, así que pensé en hacerle a Mai una broma de despedida. Resultó que, en cuanto Mai lo presentó, a mi jefe le gustó e incluso envió a nuestro departamento una felicitación por correo electrónico. Veo lo mucho que mi jefe quiere a este chico para nuestra empresa, a diferencia de Uea y yo, que fuimos regañados tantas veces. Pero lo siento, jefe, es mío y lo mantendré lejos, muy lejos de ti. Las horas de trabajo han terminado. ¡Vámonos, vamos! Gan grita exactamente a las 5:30 p.m. Me pongo de pie y recojo mis cosas. Mai piensa invitar a Uea y a Kin a cenar hoy, porque han estado cuidando de él durante 4 meses. Entiendo que Uea haya hecho eso, pero Kin, ¿qué hace que mi novio quiera comprarle algo? Así que planeamos cenar en un restaurante de fusión tailandesa cercano. Todos nuestros compañeros vienen a despedirse de Mai. Algunos le desean cosas buenas, que logre ser un estudiante de honor de su clase, que consiga un buen trabajo, pero sobre todo desean que sigamos juntos mucho tiempo y que Mai no me abandone. Se burlan de mí todos los días. Ahora la noticia se extiende también al otro departamento, haciendo que no pueda hablar ni mirar a Mint del departamento de contabilidad. Le dije que Mai ya estaba enamorado para que no le hiciera regalos y ahora estoy saliendo con él. Seguramente pensará que me estaba guardando a Mai para mí solo. No lo hice. Realmente no lo sabía entonces. Fai me pidió que te deseara suerte y que te dijera que nos visites cuando puedas. Gan le da un par de palmaditas a Mai en la espalda. Gracias, Pigan. Mai se inclina y Gan asiente. No vuelvas. Volverás a robarme mi puesto en el ranking, dice Kin. Eres el mejor, idiota. Jaja. Gan se ríe y se despide con la mano antes de irse. Voy a darme la vuelta para decirle algo a Kin cuando Uea dice: ¿Qué pasa contigo y ese ranking? Uea mira a su mayor enemigo. Parpadeo rápidamente. Parece que se están peleando de nuevo. Solo dices eso porque tu puesto en el ranking bajó cuando tu ex vino a molestarte. ¡Qué infantil! Me importa un bledo el ranking, a diferencia de ti. Si no te interesa, entonces solo hay otra razón. Kin chasquea la lengua. Sus ojos afilados parecen no albergar nada bueno. Uea le devuelve una mirada que dice: ten cuidado con lo que vas a decir. ¿Qué otra razón? ¿Te sientes posesivo conmigo? Eres un imbécil. La voz de Uea es tan fría como el Polo Norte. Coge su mochila y se aleja. Veo que Kin sonríe ante eso y luego sacude la cabeza al instante. Vamos, chicos, dejen de estresar al intermediario otra vez. Me estoy volviendo loco, ¿ok? ¿Estás loco, Kin? ¿Por qué sigues metiéndote con él? Vete, no te invitaré a cenar, le digo. Me pasa el brazo por el cuello, todavía sonriendo. ¿No es Mai el que me invitó a cenar? Y no le hables así a alguien que te hizo un gran favor. Si no te hubiera enviado a Mai, ¿estarían juntos hoy? Si no es a mí a quien invitas a cenar, ¿quién más puede ser, Pregunta. Me quedo sin palabras por un momento. Recién recuerdo que Uea era el que iba a encargarse de Mai, pero Kin le dijo al jefe que lo haría yo. No reclames los créditos ahora, solo estabas tratando de fastidiarme. Bueno, si no te hubiera fastidiado ese día, ustedes dos no se habrían vuelto cercanos. Te ayudé a no ser un virgen solitario, ¿y ahora me regañas? Mai, tu novio es un malvado. Kin me bloquea con fuerza, mientras se lo dice a Mai. Mai solo sonríe y me ayuda a soltarme del brazo de Kin y me atrae hacia el suyo. Pone su brazo alrededor de mis hombros con naturalidad. Vamos a ponernos en marcha. Si llegamos tarde, nos quedaremos atrapados en el tráfico, dice Mai, y avanza conmigo rodeado por su brazo. Me doy la vuelta y alzo las cejas mirando a Kin con orgullo. ¿Es necesario caminar abrazados?
Rayos, los chicos de hoy en día son tan protectores con sus nenes, grita Kim desde atrás, haciéndome sentir un poco tímido. Mai baja la vista para compartir una mirada conmigo. Las comisuras de sus labios parecen levantarse un poco. Gracias a Dios, Kim no mira mi cara ahora, o si no, se burlaría de esto para siempre. El centro comercial a finales de mes suele ser un lugar abarrotado, pero hoy es aún peor, porque se acerca un fin de semana largo que durará hasta el lunes. Todos los restaurantes parecen estar llenos de gente. Por suerte, Mai reservó una mesa. De lo contrario, tendríamos que luchar para encontrar algún sitio para cenar. El ambiente de la cena es mejor de lo que esperaba, aunque Uea parecía un poco frustrado con Kim. Antes de que saliéramos de la oficina, no empezaron a pelearse. De todas formas, Kim sigue intentando exasperar a Uea. Por ejemplo, Uea estira la mano para coger los camarones fritos y Kim se los roba enseguida. Cuando ve que Uea se enfada, le devuelve el camarón, mientras yo suspiro aliviado de que no se hayan apuñalado las manos el uno al otro con sus tenedores. Al menos Kim sabe que no debe hacer enfadar a alguien cuando tiene hambre. Aunque Mai nos dijo que iba a pagar la cena, Kim roba la oportunidad y paga la cuenta, diciendo que se sentirá como una total basura si deja que un estudiante universitario que ni siquiera se ha graduado pague por 3 adultos que trabajan. Estoy de acuerdo con él. A Mai no le gusta mucho esa decisión, así que Kim le toca el hombro. Cuando tengas trabajo puedes volver y comprarnos como 10 cenas, ¿de acuerdo? ¿O quieres que te reduzca algo del dinero que se supone que te iba a dar como regalo de bodas? Eso también funciona para mí. Estoy bromeando, no te preocupes. Las palabras de Kim me hacen estremecer, pero Mai sonríe. Supongo que eso también funciona. Se toma bien la broma y me mira con ojos brillantes. Desvío la mirada. Oh Dios, mis orejas vuelven a estar rojas, ¿verdad? Me voy ahora, conduce con cuidado. Si tienes algún problema, no dudes en llamarme. Tengo un montón de historias embarazosas de Jay para contarte. ¡Ay! Grita Kim cuando le pisoteo los dedos de los pies. Me maldice con un par de palabras conocidas y luego se dirige a su auto. Cuida bien de mi amigo por mí. Y Jay, nos vemos el martes. Uea nos mira a mí y a Mai con una cara inexpresiva y luego se dirige también a su coche. Observo la espalda de mis 2 mejores amigos, que parecen tener personalidades radicalmente opuestas, y sacudo la cabeza. Aunque son muy diferentes, no puedo evitar notar que todavía hay algunas similitudes entre ellos. Para una persona ajena, Kim es juguetón y divertido, y parece fácilmente inaccesible, mientras que Uea parece muy frío. Pero, como amigo de ellos, desde hace varios años, sé que son profundamente orgullosos y competitivos. Tal vez por eso no se llevan exactamente bien. Tal vez, si bajaran un poco sus egos, podrían verse bien como pareja. Pero, en serio, no veo ninguna esperanza para eso en esta vida. Uea odia a un jugador como Kim. Mientras Kim siga así, Uea no pondrá los ojos en él. ¡Volvamos! Mai me toma de la mano y me lleva al coche. Subimos y nos dirigimos a casa. ¿Vuelves a la universidad la semana que viene, verdad? Pregunto, mientras nos dirigimos a la autopista. Tengo que entregar el informe de las prácticas y hacer un examen la semana que viene. Luego se acaba el semestre, dice y me mira. Después de eso, hagamos un viaje. ¿Tienes algún lugar en mente? Sí, hace tiempo que no viajo. Acepto de inmediato. Suelo pasar el tiempo en mi condominio, en la oficina, en el centro comercial cercano o en casa de mis padres. Si hablamos de un viaje real, solo puedo contar los viajes familiares y el viaje de la empresa. Pero el viaje de la empresa solo se realiza una vez al año, y mi madre ha tenido problemas de rodilla, así que ya no viajamos a menudo. Eso me agota emocionalmente, y acabo viajando solo un par de veces al año. Oh, ¿y no irás a ninguna parte con tus amigos? El otro día dijiste que irías a la playa con tus amigos, ¿no? Pregunto tras recordarlo. Mai niega con la cabeza. No creo que vaya. Oh, ¿por qué no? Irán a Krabi por una semana, eso es demasiado tiempo. No abrazarte para dormir durante una semana sería una ¡Ay! ¿Por qué me pegas? Me pregunta con ojos de cachorro.
después de que le doy una ligera palmada en el brazo. Entrecierro los ojos hacia él, sin dejarme engañar por esa mirada inocente. Puedes ir si quieres. Tus amigos pensarán que te he robado. No es exactamente así, ya he estado en Krabi, así que ahora prefiero ir a otro sitio. He viajado con ellos muchas veces. Faltar de vez en cuando no debería ser un problema, explica Mai con una sonrisa. Nos quedamos parados en el semáforo en rojo cerca de mi condominio. Me agarra una de las manos para jugar con ella. Si no hubiera sido un lugar tan lejano, me hubiese gustado invitarte a ti también, porque mis amigos querían verte. Querían saber qué tipo de persona me gusta. Las palabras de Mai me hacen pensar en algo. Cierto, iba a preguntarte algo. ¿Qué es? ¿Cuándo empecé a gustarte? Pregunto con plena curiosidad. En mis 27 años de existencia, nunca nadie me había dicho que le gustaba. Realmente soy curioso acerca de eso. Supongo que desde el principio. Me impresionaste y quise conocerte mejor, y eras muy adorable cuando trabajábamos juntos, así que no tuve más remedio que enamorarme de ti. Presiona sus labios sobre mi mano con suavidad. Aprieto los labios tratando de ocultar mi timidez. ¿Y tú? Me pregunta Mai. No sé exactamente cuándo, pero me di cuenta el día de los deportes. Siempre fuiste amable conmigo, así que me enamoré de ti sin querer. ¿Dices que te enamoraste de mí desde el principio? ¿Por qué? Pregunto. Sonríe con astucia. Es un secreto. Eso es hacer trampa, te lo conté todo, ¿por qué me ocultas cosas? Te lo diré luego, te lo prometo. Vuelve a besar mi mano y luego mira el semáforo que se pone en verde. Me siento frustrado y confundido. Cuanto más intenta mantener el secreto, más quiere saber mi hábito entrometido. ¿Me das una pequeña pista? ¿Quizá? ¿No? Mai. Lo llamo repetidamente y sigo molestando, hasta que aparca el coche delante de mi condominio. No va a ser una sorpresa si te lo digo ahora, dice, y yo suspiro. Si no me lo dices ahora, no podrás subir a mi habitación esta noche. Mai se queda sin palabras. Sonrío con orgullo ahora que me vengo de él. Sí, prueba eso. Si no me lo dices, vuelve solo a casa y abrázate a ti mismo. ¿Podría ser solo una pista? Por favor, lo adivinaré. Lo presiono un poco más. Mai se queda quieto, parece que está pensando. Espero emocionado. Mi energía de detective se dispara. Voy a adivinar y reclamar mi trofeo de mayor fan del detective Conan. ¿Sabes dónde te conocí? Pregunta. En la oficina, digo con seguridad. Mai sonríe, haciéndome dudar. ¿No es así? Pregunto confundido. No responde, luego se acerca para besar mi mejilla de nuevo y susurra. No te lo diré. Vamos a subir. Suspiro, empujo la puerta del coche y subo al edificio con mi novio a mi lado. Mis cejas se fruncen durante todo el camino. Estoy bastante seguro de que nunca había visto a Mai antes. Además, si lo hubiera visto, seguro que me acordaría de una cara tan guapa como esa. Nuestras edades también están muy separadas para estar en la misma escuela, y tal. Tal vez solo se está burlando de mí. ¿Quieres ducharte primero? Mai pregunta cuando llegamos. Estuve perdido en mis pensamientos, así que me tomó un momento antes de contestar. Oh sí. Pongo mi mochila en el sofá, luego cojo una pijama y una toalla, mientras Mai se sirve un poco de agua de la refrigeradora. Desde que estamos juntos, vive conmigo como si esta fuera su habitación. Mai, mañana tengo que ir a casa de mis padres, le digo. Está bien, he pensado que yo también debería visitar a mis padres. Vuelvo el lunes, ¿y tú? Probablemente el lunes también. Tus padres viven en Kanchanburri, ¿verdad? No te olvides de comprar algunos regalos. Me río y abro la puerta del baño, dispuesto a entrar, cuando oigo a Mai decir, después del examen, visitemos juntos a mis padres. Me quedo petrificado. Mi mano se queda en el hombro de la puerta. Me giro para mirar a Mai al instante. Mi novio me devuelve la sonrisa con alegría. Les dije a mis padres que tenía una relación, pero no les he enviado ninguna foto tuya y mía, así que creo que te llevaré ante ellos. ¿Vendrías conmigo? Oh, está bien, digo confundido y entro en el baño. Cuelgo mi ropa y me miro en el espejo. El reflejo muestra que mis ojos están llenos de dudas.
La mayoría de las personas descendientes de una familia chino-tailandesa esperan con mucho anhelo que sus hijos tengan hijos para vivir como un legado. Aunque no es un asunto tan serio como antes, todavía hay varias familias que se preocupan bastante por este tema. Yo tengo la suerte de que mis padres lo entienden y nunca fuerzan mis sentimientos, pero no conozco en absoluto a la familia de Mai. Mai no le dijo específicamente a sus padres si la relación que mantenía era con una mujer o con un hombre. ¿Qué pasaría si les da un ataque al corazón cuando su amado hijo lleve a casa a un chico en lugar de una chica encantadora? La ansiedad se acumula en mi interior. Exhalo antes de prepararme para tomar una ducha. Las cosas que pueden salir mal, saldrán mal. Lo único que puedo hacer es esperar que todo salga bien y que puedan aceptarme como soy.